¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a Pensamientos y Diálogos con Palemón, Camus y Carlet. Porque últimamente Carlet ha aparecido en mi programa porque ya habíamos acordado desde antes que íbamos a hacer programas juntos, que iba a intervenir, inclusive Craig. Pero Craig va a aprender español o yo voy a aprender inglés. Entonces, a ver cómo le hacemos para que... Él tiene increíbles enseñanzas y Carlet pues no se diga, ¿verdad? Cada vez que platicamos me vuelan los sesos, me quedo pensando, quisiera tomar apuntes, quisiera grabar. Antes de esta conversación tuvimos un diálogo y ahorita dijimos, bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? Le dije, bueno, es un diálogo. Le dije, y lo importante es, no tenemos que dejar todo en un final, sí, sino provocar diálogos. Provocar conversaciones, pensamientos, por eso se llama pensamientos y diálogos. Y nos gustaría recibir preguntas, comentarios. Lo puedes poner tus comentarios o preguntas en la misma página de YouTube de Siguiente Página o en Facebook, en la página Facebook de Siguiente Página también. Y también tenemos la página web de Siguiente Página, que es siguientepágina.com. Ajá, siguientepágina.com. También tenemos página en Instagram y ahí también pueden hacer preguntas. Y porque el que ustedes nos envíen preguntas nos lleva también a provocar diálogos o a hablar determinados temas. Uh-huh. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita Carlet me preguntaba, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Y hoy me levanté diciéndole, me levanté con la antítesis, pienso, luego existo. Pero como yo todavía no había tomado mi café, dije, no pienso, entonces no existo. Bueno, por esos diálogos, porque vamos aprendiendo, ¿sí? Inclusive ahorita, antes de comenzar este programa, tuvimos un diálogo, Carlet y yo, que dije, a ver. Y estas cosas se deberían de comentar. Y porque comenzamos a ver, yo he estado meditando sobre un versículo que estuve meditando y la última frase que Jesús le dijo al centurión, le dijo fue, ve y como creíste, te sea hecho. Para mí se me hizo muy fuerte. Sí. Porque estamos hablando, y tú has hablado de la cosmovisión, Uh-huh. o sea, de la forma de pensar de acuerdo a lo que hemos vivido, experimentado, no solo en el mundo, sino también en el reino de Dios o en la iglesia. Bueno, sí, y he hablado de la importancia de tener una cosmovisión bíblica. Eso. Al contrario de tener nada más una cosmovisión cristiana, en el sentido de que muchas veces nomás nos vamos por la cultura cristiana, pero no estamos entendiendo a pensar bíblicamente acerca de qué dice Dios de toda la realidad. Exactamente. ¿Qué dice? Es interesante. ¿Qué dice Dios de la realidad? Porque hay personas que han querido sacar a Dios de la realidad o poner una realidad sin Dios. Y comentabas algo hace rato. Sí, estábamos hablando de cómo y nunca me dijeron cómo se dice en español, el enlightenment, la era del razonamiento. Razonamiento. Sí, bueno, en inglés es enlightenment y ahorita no me acuerdo cómo se llama en español, pero durante esa etapa se creó la elevación del razonamiento humano y muchos cristianos han reaccionado en contra de eso, pero lo que a veces no se entiende es que no era que la razón humana es mala, sino que en cómo se veía la razón humana en ese tiempo, porque estaba basada en cómo había avanzado la ciencia y había creado una ciencia material, naturalista, en donde lo único que se podía estudiar en la ciencia eran causas naturales. La ciencia nació de un conocimiento, un entendimiento de la realidad unida, o sea, toda la realidad
era una realidad unida que venía de Dios. Ajá. ¿Ok? Y aún los pensadores no cristianos, vamos a ponerle cristianos o teístas, deístas, concebían de que existía algún tipo de realidad última o de realidad que unía toda la realidad. Dentro de ese contexto salió la ciencia, pero empezaron una vez que Darwin sacó la teoría de la evolución, de ahí se agarraron muchos que no creían en Dios para sacar a esta realidad de la ciencia, cualquier realidad trascendente, cualquier causa trascendente de la ciencia. Entonces, la ciencia ahora solo avanza a través de causas naturales. Sí. Y ahí se creó una división de pensamiento en donde la realidad solo se podía estudiar objetivamente a través de la ciencia, y la ciencia era la única que nos podía dar conocimientos objetivos, verdaderos de la realidad. Y abajo existía la otra realidad que era subjetiva, que tenía que ver con los valores, las emociones, la religión. Sí. Y ahí eso no era objetivo, no lo podías estudiar como estudiabas la ciencia. Entonces era intangible y por lo tanto subjetivo, y por lo tanto cada quien crea su propia realidad ahí. Sí. Que alguien crea su realidad y no una realidad absoluta, como es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y sobre eso, todo lo práctico se ajusta a la verdad absoluta. Uh-huh. No lo separa. Y es interesante ver la realidad, o sea, lo que Darwin comenzó a hablar sobre la evolución fue uno de los que influyó a Marx Uh-huh. para crear el socialismo. Uh-huh. Y en esa misma época, como filósofo, estaba Freud, Uh-huh. con toda su revolución sexual. Uh-huh. Y es una combinación muy compleja que vemos que afecta aún a los pensamientos de este tiempo, Uh-huh. y cómo se ha ido creando una ideología. Y hay gente creando un sistema de pensamiento, porque creo que tú me dijiste que cuando vieron que la revolución de Marx, un marxista, no funcionó, comenzaron a crear. Uh-huh. Stephen Meyer, el otro día lo estaba escuchando, él es un filósofo de la ciencia que estudió en Cambridge o en Oxford, no me acuerdo. El otro día lo estaba escuchando, él habló de Darwin, Marx y Freud, y dijo, Darwin nos dio una realidad sin Dios. Marx nos dio una posibilidad de una utopía sin Dios. O sea, utopía sin Dios. Utopía sin Dios, o sea, el progreso, porque él tomó el progreso evolucionario natural, sí, y lo trajo a la teoría social. Okay. Entonces, un progreso, una evolución humana, una utopía sin Dios. Ajá. Y luego Freud nos ayudó a liberarnos de la culpa a través del el psicoanálisis. Entonces, nos quitaron a Dios, la realidad de Dios en la naturaleza, la utopía sin Dios, el progreso humano sin Dios, y cómo sacarnos la culpa o sea, cómo no tener culpa ante lo que hacemos mal a través del psicoanálisis. O sea, matar la conciencia. Ajá. En pocas bueno, palabras. Porque todo se vuelve una enfermedad mental. Sí. Ya no hay un pecado, ya no hay algo que está mal, sino es algo que puede ser transformado a través del psicoanálisis, de las teorías de psicología de Freud, de Jung. Okay. Pero lo que yo hablaba era de que la teoría crítica que se ve ahora operando, empezó hace años a nivel académico. Eso es lo que ven en las universidades seculares, que ha influenciado, impactado la cultura, y es lo que se ve ahora en la cultura. Esa teoría crítica fueron pensadores que al darse cuenta de que la revolución de Marx no funcionó como tal, trataron de entender cómo iban de todas maneras a hacer que estas ideologías penetraran en la sociedad, cómo iban a hacer una revolución sin hacer una revolución armada. Entonces se fueron hacia 3 lugares en donde sabían que iban a impactar a la cultura de una manera, o sea, que iba a ser una revolución por adentro, por así decir. Se metieron en la educación, en
el entretenimiento y en la política. Educación, entretenimiento y política. Ok. Sí. Entonces, en la educación, bueno, es toda la ideología, esta ideología de una realidad sin Dios, de una utopía, una utopía sin Dios, un progreso humano sin Dios, y el poner todo dentro del psicoanálisis, en donde empieza a hacer todo no algo que es malo o pecado, sino algo que tienes que aceptar de ti mismo y puedes ir adaptando todas estas cosas. Y luego, o sea, te puedes ir adaptando a la acción de actuar equivocadamente, ¿no? Sí, porque de ahí, o sea, bueno, esto también tiene que ver con después el avance de la idea posmoderna, Uh-huh. el El posmodernismo, posmodernismo. en donde todo es relativo, ya no existe una realidad objetiva. Y aún la ciencia en ese momento deja de ser, deja de tener una capacidad suprema de traer conocimiento objetivo. O absoluto. O absoluto. Ajá. Sí. Uh-huh. Entonces todo se vuelve relativo. Uh-huh. Yo me acuerdo de una conversación que a mí se me grabó entre, y esta fue realidad hablando de un intelectual con un cristiano, ¿no? Uh-huh. Y hablando de la realidad y de lo absoluto y de lo subjetivo. Y lo subjetivo, ¿sí? Entonces, él hablaba de que no hay nada absoluto, todo es relativo. Y él le dijo, ¿estás absolutamente seguro? O sea... Y o sea, sí. Esta idea de absoluto y relativo tienen que ver con la idea de que cuando hablas de una realidad absoluta, estás diciendo que hay una realidad independiente de tu mente. O sea, independiente de lo que tú creas o pienses, hay una realidad que existe. Ajá. Lo crees o no lo creas, existe una realidad absoluta. Así es. Y el subjetismo tiene que ver con la idea de que no hay una realidad absoluta, sino de que todos estamos creando una realidad a través de de nuestra percepción de lo que estamos viviendo. En pocas palabras, cada quien se vuelve su propio Dios. Exacto. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, lo que yo creo, eso es. Uh-huh. Que fue el mismo truco, por así decir, y el diablo lo sigue usando uh-huh. Desde el jardín del Edén. Sí. Sí, desde ahí. Sí. Dijo, ¿cómo que creen que lo que Dios les dijo es absoluto? Uh-huh. No lo dijo así en la Biblia, uh-huh. Pero los hizo dudar en su pensamiento uh-huh. Y en su corazón uh-huh. De la realidad de Dios. Uh-huh. Y cuando ellos tomaron una decisión uh-huh. Diferente a la realidad de Dios, pecaron. Justamente eso estaba enseñando en la clase de hoy en cuanto a la teología ortodoxa y la herejía. La herejía quiere decir opción, la palabra quiere decir opción. Okay. Una opción que va en contra de lo que Dios dice. Es una opción. Te da chance. Sí. Sí. Uh-huh. Dame tantita chance, ¿no? De hacer a Dios ahí a un ladito. Ajá. O sea... Primero hacer a Dios a mi manera. A mi manera. Y luego, yo soy Dios. Por ahí empieza, ¿no? O sea, comienzo por querer hacer a Dios a mi manera hasta que yo me convierto en mi propio Dios. Porque entonces a Dios lo voy como relegando, ¿sí? Antes lo había invitado al vestíbulo de la casa, lo invité a la sala, pero cuando quiso entrar más allá, como que dije, no, aquí dame chance, ¿no? Sí. Uh-huh. Y hasta que acabo por sacarlo otra vez. Que tú has hablado de la deconstrucción de la fe. Sí. ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, sí, en el sentido de que por lo general, alguien que está deconstruyendo su fe tiene dudas mentales, o sea, porque en la Biblia vemos paradojas, tensiones de cosas que decimos, ¿cómo puede ser esto cierto y esto cierto? Y esto tiene que ver con la lógica humana. Pero una paradoja es distinto a una contradicción.
Una contradicción en la lógica quiere decir que si yo digo, por ejemplo, estoy casada y no estoy casada, eso es una contradicción. O estás casada o no estás casada. Sí. Sin embargo, yo puedo decir, estuve casada y ahora ya no lo estoy. Eso no es una contradicción porque hay una diferencia, un cambio en el tiempo. Pero no puedo decir que yo soy una persona de igual manera al mismo tiempo y no esa persona al mismo tiempo. Okay. Eso es una contradicción. Sí. Pero una paradoja es como una tensión en donde no necesariamente hay algo contradictorio, sino que algo existe al mismo tiempo que otra cosa existe. Por ejemplo, cuando hablamos de el amor de Dios y la ira de Dios. Uh-huh. Para la mente humana esas cosas son contradictorias, pero Dios no está diciendo que la ira de Dios y el amor de Dios no es algo que se contradicen entre sí, sino porque la ira de Dios está ligado al amor de Dios. Wow. Porque tiene que ver con la justicia. Tiene que ver exactamente. Entonces, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la santidad, y la santidad tiene que ver con el amor. Todos los atributos de Dios es una unidad. Dios es una unidad, no están separados. Dios no está separado. Dios no tiene un poco de amor por acá y un poco de ira por acá. Dios es amor. Uh-huh. Y los atributos de Dios son todos, se basan en el carácter de quién es Dios, la totalidad de Dios. La totalidad de Dios. Entonces no es una contradicción, sino es una paradoja, y es una paradoja para nosotros, porque nosotros no entendemos cómo funcionan las dos cosas al mismo tiempo. Pero no quiere decir que hay una contradicción en lo que Dios está diciendo. Ok. El problema es en el sistema de pensamiento humano que quiere meter a Dios al sistema de pensamiento humano. Uh-huh. En vez del pensamiento humano, ser transformados en el espíritu de nuestra mente por la palabra de Dios y la revelación de la palabra. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, y esa revelación, yo le llamo de repente un clic. Uh-huh. ¿Sí? O sea, dentro de nuestra teología o dentro de nuestro conocimiento de Dios basado en la palabra, que podríamos poner diferentes denominaciones, ¿no? Diferentes cosmovisiones bíblicas de un mismo Dios, pero con diferente impacto de pensamiento o de cultura que nos han afectado. Uh-huh. Por ejemplo, hoy tuve un clic, ¿sí? Yo siempre he querido, inclusive he enseñado aquí sobre el orar en lenguas, ¿sí? Donde dice, ustedes quedan sin entendimiento, ¿sí? Pero nuestro Padre sabe lo que Él quiere y el Espíritu nos ayuda a orar. Y un amigo hoy, que le voy a hacer una entrevista más adelante, Cristian Lobos, nos habló desde Francia. Hace muchísimo que no nos veíamos, ¿sí? Y claro, hemos mantenido cierto contacto, sobre todo Patricia, y nos habló desde Francia para orar por ella. Uh-huh. Y nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Y yo dije, ¿quién es? ¡Ay, Cris Lobos! Sí. Entonces él dijo algo interesante, nos animó, oró ahí, es muy largo el testimonio, ya lo comenté, pero él dijo algo. No dejen de orar en lenguas todos los días, por lo menos media hora, una hora. Uh-huh. Y fíjate, me dijo, es el único don. Todos los dones son para el servicio de los creyentes, Uh-huh. Para la iglesia. Para edificar a la iglesia. El único que te edifica a ti mismo es orar en lenguas. Entonces, ahí me hizo clic. Uh-huh. O sea, una verdad se me afirmó, ya no nada más se me confirmó, uh-huh, sino se me afirmó. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es muy importante el mantenernos en la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos afirme en sus verdades o en su verdad en medio de tantas cosas que escuchamos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo hablaba de esto precisamente también un poco con los estudiantes en la clase de doctrinas hoy, porque hablaba de este concepto de que
Dios no quiere que no uses tu mente, Claro que sino que traigas tu mente al entendimiento de Dios. Entonces, a mí me encanta cuando los estudiantes, hoy la clase fueron casi puras preguntas porque empezamos a entrar a un tema acerca de la libertad, el libre albedrío y todas esas cosas. Y fueron muchas preguntas y me encanta, pero algo que estábamos hablando es esto de, yo les dije, miren, las doctrinas esenciales de la fe vienen de la palabra de Dios. sí. Ya hemos hablado acerca del canon de la escritura, hemos hablado acerca de por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios. Todas esas cosas ya las hemos establecido. Una vez que estableces esto en tu vida, la palabra de Dios es la palabra autoritaria para la fe y la práctica del creyente. La fe y la práctica. La fe y la práctica del creyente. Sí. La Biblia es la autoridad. Entonces, una vez que hemos tomado esto, les dije, las doctrinas fundamentales del cristianismo, yo las he estudiado, las he pensado, las he orado a que el Espíritu Santo me ayude a entenderlas. Porque si estoy diciendo que la Biblia es la autoridad, entonces yo tengo que someterme, pero no es no me estoy sometiendo a nada más como mucha gente quiere decir, es que la fe es sin razonamiento, no, sino que estoy trayendo mi mente al proceso, teniendo conversaciones con Dios, estudiando a los pensadores cristianos más inteligentes que yo, que han estado hablando de estos temas por miles de años, que entonces yo con humildad digo, bueno, ¿qué han dicho estos pastores, esos líderes, esos maestros de la Biblia, aquellos que se meten a estudiar los idiomas bíblicos? Sí. Entonces, todo esto lo considero, pero una vez que ha habido esa convicción, lo que tú llamaste esa afirmación, yo les dije, estas doctrinas básicas son para mí una convicción. Yo ya no entro en pláticas en donde yo estoy abierta a cambiar mi mente, Sí. porque ya lo pensé y ya se estableció. Ajá. No quiere decir que nunca hubo dudas o que nunca pasé por ese momento de considerar esas cosas. Y al fin de cuentas, la primera fue la doctrina de la Biblia. Cuando estudié la doctrina de la Biblia y entendí, no nada más porque el pastor me dijo es que es la palabra de Dios, sino porque es la palabra de Dios. Y aprendí los fundamentos y rendí mi corazón a esta verdad. Empezaron a fundamentar dentro de mí cosas que yo ya no voy a cambiar mi opinión. Sí, porque ya es un fundamento. Es un fundamento. Una revelación. Es una convicción dentro de mí. Sí. Ahora, en cuanto a las doctrinas secundarias, ahí todavía estoy pues leyendo, entendiendo, viendo, buscando si hay, primero en la palabra, pero si alguien me puede enseñar dentro de la palabra que a lo mejor estoy creyendo algo que no está mal o así como dijiste, tú ya creías en las lenguas, pero se afirmó dentro de ti. De que te edifica a ti mismo. Uh-huh. Ahí fue ¡pic! Se confirmó dentro de ti. Entonces, pues y me preguntaste de construcción. Entonces, una deconstrucción tiene que ver cuando te entran las dudas, pero no te tomas el tiempo de en realidad buscar la verdad. Eso. Entonces, la duda, entonces después se va mezclando con, te estás conformando ahora al pensamiento del mundo. Uh-huh. Estás oyendo a los críticos, estás oyendo a los cínicos, estás oyendo a los informados, a los filósofos, o tal vez es porque alguien tuvo alguna mala experiencia en la iglesia, una mala experiencia en su familia cristiana, una mala experiencia a lo mejor aún con alguna teología que se le enseñó que en realidad no era lo que dice la Biblia y creyeron que Dios iba a hacer algo que Dios no hizo, pero en realidad no era lo que Dios estaba diciendo, sino lo que el pastor estaba diciendo, sí, lo que fulanito estaba diciendo. Eso suele suceder a veces con la profecía, que te dan una profecía y no pasa, pero la Biblia nos habla de evaluar la profecía, de considerar ciertas cosas. Entonces, las dudas empiezan a formarse por heridas, porque algo nos pasó, porque tuvimos una mala experiencia o porque tenemos algunas dudas de la mente, pero en vez de en realidad buscar la verdad, estamos buscando deshacer lo que hemos creído que está mal
pero no estamos en realidad buscando la verdad. Eso. Estamos deconstruyendo, pero no estamos construyendo. Ajá. Entonces, si no estás intencionalmente construyendo, buscando la verdad, Jesús dijo, aquel que está, que se va tras la verdad, escucha mi voz. Eso es lo que él dijo. Así de fácil. Yo creo que la gente la persona que en realidad está queriendo entender qué es la verdad, en algún momento se va a topar con Jesús. Definitivo. Ese fue el testimonio de mi mamá. Ajá. Ese es el testimonio de tu mamá, que ella dijo, cuando andaba buscando y desesperada, ¿verdad? Y nuestro matrimonio no funcionaba, pues estaban chiquititos. Y se metió a una iglesia y le habló a la cruz. Y ahí estaba Jesús, dijo, ¿tú qué? Sí, no me oyes, o sea, te hablo. No. Pero ella estaba buscando, sinceramente, de corazón, ella quería encontrar la verdad. La verdad. Y más adelante, por medio de una amiga y de unos misioneros, se le reveló y su vida cambió y sigue Todo cambiando. Todo cambió. Todo cambió y sigue cambiando. Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue transformando. Inclusive este amigo, Cristian Lobos, hoy, y tu mamá me dijo, por tercera vez, dijo, es la tercera vez que me dicen que Dios tiene algo más fuerte por delante. ¿Sí? Dijo, es la tercera. Y él le dijo, Patricia, oye, era nuestro alumno. Me encanta eso, ¿no? Cuando alguien, quien ha sido tu alumno, tú has sido maestro, tú lo has enseñado, ahora él te está afirmando, te está retando, te está enseñando. Y dice, Patricia, tú tienes que creer esto y métete a la palabra, porque el diablo te quiere robar y Dios tiene para ti algo más importante. Me encantó ver y me recordó el estudiante que llegó de Chile, ¿sí? Al Instituto Bíblico, un tanto nuevo, digamos, ahora con otra, sí, hablándonos y afirmándonos. A mí mis hijas me hacen eso todo el tiempo. Te lo hacen, sí. Sí, me regresan lo que les he enseñado. Y eso nos pasa, y eso es algo interesante que te decía, es que él nos dijo, porque él oró por sanidad, por Patricia, y él dijo, es que yo creo. Dijo, yo veo más milagros de lunes a sábado que el domingo. ¿No? Sin embargo, él sigue siendo parte del domingo. No está en contra, ¿sí me explico? Pero él tiene una fe, no está en contra de la diferente forma de pensar dentro de la iglesia institucional. Sigue amando, sigue conviviendo, pero él tiene una seguridad, porque su vida le ha mostrado muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé por qué me fui por ahí. Porque yo creo que en alguna de esas tenemos que tener la plática de la iglesia. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque inclusive cuando él estaba orando y estábamos hablando por nos habló por WhatsApp, por FaceTime, dijimos, esta es la iglesia. Y hemos aprendido, ¿verdad? Ayer hablé con un amigo que también ha pasado por cosas, ustedes lo conocen, que ha pasado por cosas. Le digo, yo no sabía esto. Y empezamos a orar y dijimos, esta es la iglesia. Sí. Pero habría que hablar más de es un tema muy interesante. Muy interesante, sí. Muy interesante, no para deshacer, sino para edificar. ¿Sí? Sí. Para ubicar nuestra fe en quiénes somos en Cristo Jesús. Somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo en esta tierra y usted tiene toda la autoridad. Inclusive en mi pensamiento,
Yo venía un poco tarde, entonces venía hecho la bala, como decimos en México, a un cierto exceso de velocidad. Y dije, ay, si me agarra la policía, ni modo. Sí, le voy a tener que hablar a mi hija, pues ya no llegué, ¿no? Y dije, me voy a someter, porque usted es la ley en este sistema legal, y me someto. Usted, aquí es la autoridad, mi autoridad es en otras áreas. Y venía yo en un diálogo, como si ya me hubiera parado el policía. Yo sé que a todos nos pasa ese tipo de diálogos, ¿no? Y dije, ¿sobre qué tengo autoridad? Ok, tengo autoridad sobre demonios y tengo autoridad sobre enfermedades. Y usted, como parte de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, Dios, Cristo Jesús, dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, entonces nos deposita a nosotros la autoridad para ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Marcos dice, vayan y echen fuera demonios y sanen enfermos. ¿Sí? O sea, usted y yo, como cuerpo de Cristo en esta tierra, tenemos la autoridad que Él tuvo mientras fue hombre y que nos dejó por el Espíritu Santo y su palabra para vivirla aquí en la tierra. No se deje alterar por los pensamientos de la sociedad, por los pensamientos de este mundo. Ay, tú dijiste ahorita cómo ha querido cambiar los pensamientos en todas las áreas del hombre. Lo dijiste en parte, ¿no? En la educación, en el entretenimiento y en la política. Y como una minoría ha querido manejar o está manejando a una mayoría que no piensa o no tiene una revelación de la verdad absoluta y una conexión con el Espíritu Santo para ir viviendo con la mente, como dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón. Porque con el corazón se cree. Es interesante, con el corazón se cree. ¿Cómo hace? Yo creí que con el pensamiento creía. Entonces, con el corazón se cree. Para justicia. Y tú hablabas ahorita de la justicia entre la ira y el amor de Dios, ¿no? Si no, no habría justicia. Pero con la boca se confiesa. Es interesante lo que hablamos. Con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, me encanta, la Biblia dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre diferentes formas de pensar. Los griegos no buscaban la justicia de Dios. Aunque aquí la palabra justicia, Sí. En español no existe la palabra righteousness. Righteousness, no. Entonces, esta justicia es diferente a la justicia de la cual yo hablo, porque la justicia de la que yo hablo es la justicia como de ley, la justicia de la ley. Andale. Pero la palabra righteousness es más como la rectitud. La rectitud. Andale. Esa es una palabra difícil, righteousness. Me gusta en inglés. Porque la justicia, como tú dices, se vuelve como más legal. Sí, porque en inglés, y bueno, porque la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés, pero la palabra righteousness tiene que ver con la idea de life as it should be, la vida como debería ser. Okay. Que tiene que ver la vida como Dios la creó, volviendo a la realidad absoluta de Dios. Entonces, la vida como Dios la creó. Como debería ser, como Dios la ordena. Entonces, esa es la justicia. La righteousness, la rectitud. Righteousness, la rectitud. Sí, que en español usamos justicia, pero es esa palabra rectitud, righteousness. Estoy leyendo Romanos 10 del 10 al 13. Es muy interesante que usted lo medite conforme a lo que Carlet nos está explicando, porque le da
un sentido más amplio a estos versículos. Y dice al judío y al griego. Es interesante. Ujú. El judío tenía una fe en Dios, el griego tenía un pensamiento lógico de la razón, lo que tú hablabas ahorita, ¿no? Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted nunca ha invocado el nombre de Jesucristo como su Señor, buscando la justicia, la forma de vida que Él quiere que usted y yo tengamos por la revelación de la palabra y el Espíritu Santo afirmando en nuestro espíritu lo que Él es y lo que Él quiere que usted y yo vivamos, creamos, seamos. Si usted nunca lo ha hecho, es el momento de una salvación y de una seguridad de la vida eterna. Porque Él dijo, yo soy el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús es la resurrección y la vida. Si usted en este momento cree en su corazón y confiesa a Jesucristo como su Dios, tiene la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.